última vez físicamente que Jesús entra en ese templo, que era el templo que se había construido en los tiempos de Esdras y de Nehemías, y que había sido de alguna manera remodelado por Herodes el Grande, o había, recuerden con San Mateo capítulo 12, verso 37, de toda palabra ociosa que hablen los hombres en la tierra, de ella harán cuenta en el día del juicio, es decir, todo queda escrito arriba. Y el día del juicio final, todas las personas van a ser juzgadas de acuerdo, ya no es por la misericordia ni por la gracia, sino de acuerdo a sus hechos. Hermano, Dios les bendiga. Qué alegría saludarlos esta noche una vez más en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición estar de nuevo aquí, bajo esa dirección maravillosa de Dios, de nuevo en nuestra escuela. A todos ustedes, hermanos, amigos, que nos están con nosotros siempre ahí de manera constante, permanente en esta escuela del Señor Jesús, les agradezco enormemente y agradezco también sus oraciones para que cada día este proyecto sea mucho más grande y alcance más personas y podamos llevar la bendición también a muchos otros. Usted compártale este contacto a sus amistades, a sus amigos, a hermanos que tal vez usted conozca y ellos no saben de este proyecto. Qué bueno que usted les comparta también y que ellos puedan tener la bendición de aprovechar este tiempo y aprender juntos la palabra del Señor. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos dirija, el que nos guíe. Hoy tenemos cosas muy importantes, porque hoy brevemente haremos la transición entre el capítulo 23 y el 24 de Mateo, ya que la vez pasada, el lunes pasado, terminamos el capítulo 23, pero hay una transición muy especial allí que no quisiera dejarlo pasar y por lo tanto les invito para que estén muy pendientes. Hay algo muy importante que vamos a ver y también hay preguntas muy importantes que han hecho sobre las cuales también vamos a estar respondiendo. Pero antes, oremos al Señor, que sea el Señor el que nos guíe y dirija en este momento. Soberano Señor Jesús, invoco ahora su grande y poderoso nombre, llegando por la fe, mi Dios, hasta tu trono maravilloso de gracia, con esa seguridad de que hemos hallado gracia y misericordia cerca de ti. Te ruego, Señor, que tengas tú la dirección de este programa. Esta escuela, Señor Jesús, es para honrar y glorificar tu nombre, es para seguir tus enseñanzas, es para que tú nos hables, Señor, a cada uno según la necesidad que tenemos en ti. Te ruego, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y oyentes que pertenecen a esta escuela, que diligentemente cada lunes, cada miércoles están ahí conectados y integrados para estudiar esta maravillosa palabra suya. Ruego que con su Espíritu Santo usted nos alumbre, usted nos enseñe, usted nos hable, usted nos dirija, usted nos corrija y podamos ser orientados y capacitados espiritualmente de la mejor manera para prestarte cada día un mejor servicio y honrarte, Señor, con nuestra vida en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos pues de nuevo. Les comentaba que hay una transición muy especial que se da en el final de Mateo 23 que nos conecta automáticamente con el capítulo 24 de San Mateo. Los capítulos 24 y 25 son las grandes enseñanzas escatológicas que dio el Señor, están contenidas aquí en estos capítulos. Pero quien hace la introducción a lo que serán las grandes enseñanzas escatológicas es este capítulo 23. La forma como termina este capítulo es bien importante. Y quiero detenerme a partir del verso 34, repasar con ustedes el verso 34, Mateo 23, 34, donde el Señor dijo: yo les enviaré profetas, hombres llenos del Espíritu, escritores inspirados, pero algunos los crucificarán, a otros los destrozarán,
les destrozarán las espaldas a latigazos en las sinagogas, y a los demás los perseguirán de ciudad en ciudad. Así caerá sobre ustedes la culpa de la sangre de los justos que han sido asesinados, desde Abel hasta Zacarías, el hijo de Berequías, que ustedes mataron entre el altar y el santuario. Los juicios acumulados a través de los siglos caerán sobre esta generación. Y luego vino el lamento en el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Desde ahora en adelante tu casa quedará abandonada, porque les aseguro que no me volverán a ver hasta que me digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es la conexión de lo que quería hablarles. Hay que ver cosas importantes. Una, es la última vez físicamente que Jesús entra en ese templo, que era el templo que se había construido en los tiempos de Esdras y de Nehemías, y que había sido de alguna manera remodelado por Herodes el Grande, o había comenzado esta remodelación 17 años antes de Cristo, había comenzado esta remodelación por Herodes el Grande, y que terminó 63 años después del nacimiento de Cristo, es decir, se tardaron 80 años en la reconstrucción de este templo. Aún en los días de Jesús, este templo no estaba terminado. Sin embargo, ya tenía una belleza muy grande, de eso hablaremos un poco más adelante en detalle, todos estos datos. Pero lo que quiero decir aquí es que esta es la última vez que Jesús sale por esa puerta de ese templo para físicamente no volver más a ese lugar. En su ministerio muchas veces Jesús había subido a ese templo, desde allí había enseñado, según el capítulo 7, el Evangelio según San Juan y otros pasajes. Sin embargo, esta es la última vez que, habiendo terminado de discutir con los líderes religiosos de la ciudad y haberles hecho este enjuiciamiento, como vimos en este capítulo 23, salió Jesús de allí, y ya de ahí en adelante lo que él habló, lo habló ya particularmente en privado a sus discípulos, y ya lo que vino fue su entrega por Judas a la turba, y luego a la clase religiosa, a los sacerdotes, el juicio religioso que le hicieron, y luego el juicio político o civil que se le hace ante Pilato. Entonces, verso 39, o el verso 38, esta casa quedará desierta y abandonada, es un juicio que Jesús hizo sobre ese templo que sería destruido años más tarde, y por el cual Jesús físicamente no volvería a entrar, y solamente lo volverían a ver, o lo volverán a ver aquel día cuando venga por segunda vez, de Mateo 24, 29. Entonces, esa conexión no la quería dejar pasar por alto. Y lo otro es una precisión sobre el verso 35. Observen, a ver, estudiantes de la palabra del Señor, ustedes pastores que están en esta escuela, ustedes hermanos estudiosos de la palabra del Señor, quiero hacerles aquí una aclaración de una transcripción que se hizo mal. Es decir, el copista que hizo esta traducción del Evangelio según San Mateo, que inicialmente lo escribe Mateo, pero esto fue traducido más tarde al siriaco, y posteriormente sería traducido a otros idiomas, incluyendo al latín. Hay una precisión, hay una cita que quedó mal dada. ¿Cuál es la cita que está mal dada aquí? Que no es un error de Jesús, no es un error de la Biblia, es un error del que hizo la traducción del texto.
El verso 35 dice, así caerá sobre ustedes la culpa de la sangre de los justos asesinados, desde Abel hasta Zacarías, el hijo de Berequías. Aquí es donde está la precisión. No este Zacarías que fue muerto entre el altar y el templo. Dice que ustedes mataron entre el altar y el santuario. Este Zacarías no era el hijo de Berequías. Aquí es la cita que quedó mal, la traducción que quedó mal. Y si uno se pone en los zapatos de un traductor, igual peor le iría. Porque hubieron, o hay en el Antiguo Testamento, 25 Zacarías. Varios de ellos fueron profetas y sacerdotes. Entre sacerdotes y profetas están 25 Zacarías. ¿Por qué sabemos que este Zacarías no es hijo de Berequías como quedó anotado aquí? Vamos a ir al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. A ver, estudiantes de la palabra del Señor, vamos a estudiar esto y vamos a ver por qué estoy diciendo que este Zacarías que fue muerto entre el altar y el templo no es no es el hijo de Berequías, sino que fue otro profeta llamado Zacarías que murió más de 300 años antes que este, que vivió 300 años o más de 300 años antes que este. Y lo leemos así, segundo libro de Crónicas, el capítulo 24 del verso 17 en adelante, dice, después de la muerte de Joadá, Joadá fue un sumo sacerdote que guió a este rey Joás, que comenzó a reinar cuando tenía 5 años, hablo de Joás de Judá, porque hubo otro Joás de Israel. Hablo de Joás de Judá. Este Joás de Judá dice que cuando se lea ya los primeros versos, comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Tuvo un tutor, es decir, quien lo orientó, quien lo guió, fue un sumo sacerdote llamado Joadás. Veamos, Joadá. Joás tenía 7 años, verso 1 del capítulo 24 de segundo de Crónicas. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre era Sibia, hija de Berseba. Joás hizo todo lo posible por agradar al Señor durante la vida del sacerdote Joadá. Durante la vida del sacerdote Joadá, él luchó por hacerlo recto ante los ojos de Dios. Incluso actuando como si fuera su padre, en el verso 3, Joadá lo casó con 2 esposas, con las cuales Joadá tuvo hijos e hijas, dice el verso 2, dice el verso 3. Y luego, en el verso 17 que leímos ahora, después de la muerte de Joadá, es decir, murió el sumo sacerdote que había sido su mentor y había actuado como su padre, los dirigentes de Judá vinieron ante el rey Joadá y lo indujeron a olvidarse del templo y abandonar al Dios de sus antepasados y adorar a la imagen de la diosa Acera y a los otros ídolos abominables. Entonces la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén nuevamente. El Señor les envió profetas para que les advirtieran de su pecado y los animaron a volver a él, pero el pueblo no quiso ir a los profetas. Un día, verso 20, el Espíritu de Dios descendió sobre Zacarías, hijo de Joadá, es decir, del sumo sacerdote que había sido tutor y mentor y casi padre de Joás, pero ya había muerto Joadá, el cual entonces vino el hijo de Joadá, de aquel que había sido el mentor de este rey de Joás.
el Espíritu del Señor vino sobre el profeta Zacarías, hijo de Joadá, el cual convocó a una reunión de todo el pueblo parado sobre la plataforma, sobre una plataforma alta. Les dijo: esto es lo que dice el Señor. ¿Por qué desobedecen ustedes mis mandamientos? Todo lo consiguen con su actitud que les vaya mal. Como ustedes me han abandonado, yo también los abandoné. Dios hablando por boca del profeta. Entonces los jefes se confabularon para matar a Zacarías. El mismo rey Joás ordenó que fuera ejecutado entre el atrio del templo, es decir, entre el templo y el altar. De esa manera retribuyó el rey Joás el amor y la lealtad. Aquí está hablando de un acto de lealtad, de desagradecido. Este hombre que se lo debía todo lo que era, se lo debía a Joadá, que era el que lo había formado, lo había guiado, lo había orientado, había sido su mentor, su tutor. Él lo había cuidado, y sin embargo la forma de recompensarle es asesinándole o mandándole asesinar el hijo a Joadá, desde luego que ya Joadá había muerto. Entonces, mire lo que dice: matando a su hijo, el hijo de Joadá. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: Señor, mira lo que están haciendo y retribúyele conforme a su acción. Pocos meses más tarde el ejército sirio llegó y conquistó Judá y Jerusalén y mató a todos los dirigentes del pueblo y envió el botín al rey de Damasco. Fue un gran triunfo con pocos hombres. El Señor dejó que el gran ejército de Judá fuera vencido por tan pequeño grupo, por cuanto lo habían abandonado a él, que es el Señor, el Dios de sus antepasados. Así castigó Dios a Joás. Cuando los sirios se fueron, como Joás estaba seriamente herido. Mire lo que una traición se paga con otra traición. Una deslealtad se paga con otra deslealtad. Mire lo que le hicieron sus asesores cercanos. Verso 25. Lo vieron gravemente herido, era el momento de ayudarlo, pero no lo ayudaron. Mire lo que hicieron sus propios oficiales: decidieron matarlo para vengar la muerte de Zacarías, el hijo del sumo sacerdote Joadá. Lo mataron en su cama, lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los conspiradores fueron, aquí menciona quiénes lo mataron: Sabaat, hijo de Simat, el amonita, y Josabat, hijo de Mirit, el moabita. Si quieren leer acerca, ya esto los va a remitir, aquí los remite al segundo libro de Reyes, el capítulo 12, donde también está contada esta historia. Entonces, el profeta Zacarías, que fue muerto entre el altar y el templo, no fue Zacarías el hijo de Beraquías, hijo de Ido, sino el hijo Zacarías, hijo del sumo sacerdote Joadá, que lo mataron en los tiempos de Joás, un rey que vivió un poco más de 300 años antes que naciera Zacarías, el otro Zacarías, el hijo de Berequías. Entonces lo que quería aclarar es aquí que Zacarías, el que murió entre el altar y el templo, no fue el hijo de Berequías, el hijo de Ido, no, fue el hijo de Joadá, que fue sumo sacerdote más de 300 años antes que naciera este. Incluso en algunas versiones, en el verso 1 de Esdras capítulo 5 dice el profeta Ageo y Zacarías hijos, dice unos textos, algunas versiones antiguas dicen hijos. Esta dice hijo de Ido, pero se cree que los dos eran hermanos, estos dos profetas, que profetizaron a los que regresaron de la diáspora después de los 70 años de cautiverio. Entonces, quería aclarar todo esto. Veamos en qué tiempo fue la profecía de Ageo.
Ageo, que lo menciona ahí, para corroborar lo que estamos diciendo. Estos dos profetas profetizaron más o menos por el mismo tiempo, con una diferencia de 2 meses. Hay una diferencia. Ageo profetiza primero y luego profetizó Zacarías. Por medio, Ageo capítulo 1, verso 1, por medio del profeta Ageo, el Señor le envió mensaje a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá, y jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadá. Esto sucedió el día primero del mes sexto, el día primero del mes sexto del segundo año. Y ya vieron que Zacarías, capítulo 1, verso 1, la profecía de Zacarías fue en el octavo mes del segundo año, es decir, 2 meses después de la profecía de Ageo. Es decir, Ageo profetizó en los mismos tiempos del reinado de Darío, pero profetizó 2 meses antes. Si usted lee Zacarías 1 y Ageo capítulo 1, la profecía de Ageo es 2 meses antes de la profecía de Zacarías. Zacarías, el hijo de Berequías, no el Zacarías que murió, que había muerto más de 300 años atrás, antes que estos existieran. Esa precisión quería hacer, porque esta es una escuela donde nos dedicamos realmente, con toda responsabilidad, a estudiar. Así como dimos claridad con todo aquello que se dio respecto de la genealogía de Lucas y de Mateo, la diferencia entre ellos, recuerdan que ahondamos y fuimos y buscamos fuentes, en fin, hasta buscamos archivos de grandes historiadores como Josefo, el historiador judío contemporáneo de los tiempos de Jesús, o que vivió en los tiempos de Jesús, para encontrar el derecho de todas estas cosas. Muy bien, ahora ya con esta precisión, vamos a pasar a algo muy importante. Vamos a irnos esta noche con las preguntas y respuestas. Quédate en sintonía y no te desconectes. Muy bien, aquí estamos de nuevo por esa misericordia maravillosa de Dios y vamos a entrar con las preguntas y respuestas. El día lunes nos enviaron algunas preguntas y las vamos a responder primero, ya que fueron enviadas el día lunes. Tenemos la primera pregunta, es del hermano José Manuel Vázquez Luna. Dios les bendiga, hermano Antonio, su familia, la iglesia. ¿A qué se refiere Apocalipsis capítulo 20, verso 4? Al terminar la gran tribulación van a resucitar todos los mártires del gran pueblo judío, una gran parte de los judíos que se van a convertir en el tiempo de la gran tribulación. También muchos gentiles se van a convertir con ellos en ese tiempo de la gran tribulación, y van a resucitar también todos los justos y profetas del pasado, y por ello se les llama bienaventurados y santos los que tienen la parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Esta resurrección se da para ingresar en el milenio con todos estos santos, incluyendo Abraham y todos los demás patriarcas que van a resucitar al terminar la gran tribulación. Tenemos aquí luego Andrés Felipe Marulanda, que pregunta sobre cuáles son los libros que habla el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, 12 está hablando de otros, los libros fueron abiertos, es el sumario, es el prontuario, es toda la vida de la persona queda como si hubiera quedado escrita en un libro, es decir, allí está el sumario de la vida de cada persona en el mundo, incluyendo de las palabras que haya dicho. Recuerden con San Mateo capítulo 12, verso 37, de toda palabra ociosa que hablen los hombres en la tierra, de ella harán cuenta en el día del juicio, es decir, todo queda escrito arriba. Y el día del juicio final, todas las personas van a ser juzgadas de acuerdo, ya no es por la misericordia ni por la gracia, sino de acuerdo a sus hechos,
y por lo tanto los libros, cada persona delante de Dios tiene un libro, es decir, tiene un sumario, tiene un prontuario allá. Allá está escrito todo lo que usted hizo en la vida. Lo que hizo bueno, lo que hizo malo, lo que dijo bueno, lo que dijo malo, todo aparece allá. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, ya ese lo había mencionado Dios a Moisés en el libro de Éxodo, cuando Dios había, después de descender del monte y el pueblo se había corrompido, Dios había tomado la decisión de destruir al pueblo por el pecado que habían cometido. Léase por favor Éxodo capítulo 32 y 33, y allí va a encontrar, Moisés le dice a Dios, Señor, si los destruyes a ellos, te ruego que me borres de tu libro, y el Señor le dijo, al que pecare contra mí, a ese borraré del libro. Entonces hay un libro que se llama el libro de la vida, diferente a los libros que son el prontuario o el sumario de cada individuo, hablando judicialmente. Heidi Martínez, Dios le bendiga. ¿Me puede explicar Zacarías capítulo 14? Zacarías capítulo 14 es cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se va a partir en dos, pero también ¿en qué tiempo será eso? En el tiempo de la gran tribulación, en la parte final de la gran tribulación, cuando los ejércitos de todas las naciones, incluyendo Colombia y todo esto, irán para combatir contra Jerusalén. Desde luego, esta convocatoria vendrá por los 10 reyes que gobernarán en el mundo en la última parte de la gran tribulación, teniendo como consejero y jefe al hombre de pecado, al hijo de perdición, que siendo judío, sin embargo, estará en contra de su pueblo, vendido en contra de su pueblo para hacerle mal a los de su propia sangre, a los de su propia raza. Por eso es un hijo perdido, es un hijo de perdición que se vendió a los enemigos o que se venderá a los enemigos para atacar a su propio pueblo. Entonces, eso es lo que está diciendo Zacarías cuando Cristo venga y ponga punto final a todo eso. Luz Marina Correa Vidal, mi pregunta es que si ya encontraron el arca del pacto. Uno, no la han encontrado, y que la encuentren para usted y para mí, para el verdadero Hijo de Dios, no vale nada esa arca del pacto, ni para Dios vale cero esa arca del pacto, cuando la encuentren. Léase Jeremías capítulo 3, versos 16 y 17, que esa arca del pacto, Dios dijo, ni siquiera la volváis a mencionar, porque para Dios no vale nada. Es un asunto que existió en el pasado. Los pobres mesiánicos que viven por ahí adorando y teniendo como ídolo una réplica del arca del pacto, no saben que delante de Dios eso es abominable. Que se lean Jeremías 3, 16 y 17. Ahí está escrito cómo Dios detesta y rechaza esto. Edilza Ladino, hermano Antonio, el Señor le bendiga. ¿Me podrías, por favor, de explicar el texto de 1 Samuel, capítulo 28, del verso 10 al verso 20? En esta escuela de Jesús, siguiéndolas, si usted revisa lo que ha sido todos los miércoles, que ha sido preguntas y respuestas en la escuela de Jesús, esta pregunta la ha respondido ya como 5 o 6 veces. Entonces le remitiría más bien que repase la escuela de Jesús los miércoles, que son preguntas y respuestas, y esto ya está contestado como unas 5 o 6 veces. Entonces le quitaríamos el espacio a otros, repitiendo lo que ya hemos repetido muchas veces en esta escuela. Bien, eso de un lado. Esas son las preguntas que estaban hasta el lunes. Ahora tenemos las que están desde esta noche. Las de esta noche son la hermana Nancy Martínez Atencio. Dios les bendiga. Por favor, ¿a qué se refiere Lucas capítulo 21, verso 23? Eso es lo que vamos a ver el próximo lunes en San Mateo capítulo 24. Es decir, cuándo Jerusalén sería rodeada de ejércitos y cómo fue destruida la ciudad en el año 70 de la era cristiana, es decir, después de Cristo. Lo vamos a ver el próximo lunes cuando analicemos el capítulo 24 de Mateo.
Blaney Modo está preguntando el fruto específico que comió Eva. Pregunta si fue una manzana. Quiero decirles que en esta tierra que es Irak, ni siquiera conocen la manzana. La manzana no es una fruta de esa tierra, no es de este lugar. La manzana se da más en Europa, mucho más hacia el norte, y en esta parte que es Asia, que está de donde termina Europa, hacia abajo, donde ya es Asia oriental, en esta zona del mundo ni siquiera conocen la manzana. Entonces, ese cuento de que la fruta que comió Eva fue una manzana, fue un chiste pobre que se inventó la religión, que no tiene ninguna veracidad. Luz Marina Correa Vidal, hermano, mi pregunta es, si una denominación que bautiza en el nombre de Jesucristo, pero allí usan pantalón, se maquillan, se puede escuchar prédicas de esa gente, y dice, ¿serán también levantados? Jesús dijo, ¿por qué se conoce la gente? La gente no se conoce solo por el bautismo que hacen, aunque el bautismo en el nombre de Jesucristo es el único bautismo bíblico, pero no solamente por eso se conoce, sino por los frutos los conoceréis. Así como los árboles, uno puede distinguir qué árbol es bueno y qué árbol es malo, lo puede distinguir por los frutos. Así también, las personas se conocen es por el fruto que den espiritualmente. No puede un árbol bueno dar malos frutos, es lo que Jesús dijo. Y no puede un árbol malo dar buenos frutos. Entonces, por sus propios frutos los conoceréis. No basta predicar en el nombre. Recuerden San Mateo capítulo 7, verso 21. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros profetizamos, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Pero ¿qué les va a responder el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Todo lo habían hecho, aunque todo lo habían hecho en el nombre de Jesús, Jesús los desconoce absolutamente y los llama hacedores de maldad. Entonces, no se dejen confundir. Alejandra Ospino, hermano, Dios les bendiga. Mi pregunta es lo que dice el libro de Tobí y Baruch y otros libros. Son hechos que pasaron, es verdad, como también los libros de Macabeos y de otros. Esos hechos pasaron, lo que pasa es que son historia patria de Israel. Israel es una nación como cualquier otra nación del mundo, que como Colombia tiene una historia patria, pero no todo lo que sea historia patria es sagrado, es decir, es inspiración divina o tiene un mensaje de Dios. Cuenta las guerras o parte de las guerras, incluso sus creencias, hasta sus mitologías que la gente desviada de Dios tenía en esos tiempos. Entonces, eso es, pero se consideró, esos libros no aportan nada a la revelación sagrada, sino que ante lo que tienen son una cantidad de mitos y de creencias vagas que contradicen las escrituras sagradas. Entonces, por eso no fueron tenidas como inspiradas por Dios. Viene otra vez Blane y está preguntando sobre la genealogía de los gentiles, es decir, sobre dónde vienen los gentiles, de los mismos hijos de Noé. Leas el capítulo 10 y 11 del libro de Génesis. Ahí está el origen de las naciones, está ahí. Bayer Brasil. Hermano Antonio, si fuera tan amable y nos explicara estos textos de Primera de Corintios capítulo 14 y los versos 35, claro, con el mayor gusto. Note lo que dice el texto, le voy a leer el texto aquí para que usted allí lo pueda ver con mejor claridad. Note lo que dijo el texto 34 de 1 Corintios 14. Y esto sirve porque por ahí hay otros que están preguntando lo mismo, entonces hacemos la aclaración. Las mujeres deben de guardar silencio en las iglesias, pues no les está permitido hablar. Deben de estar sumisas como lo declaran las escrituras. La otra versión dirá, esta dice iglesia, la otra dice congregación.
Esta versión dice, guarden las mujeres silencio en las iglesias. Esto es, vamos a ver, la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea. En la congregación las esposas deben guardar silencio porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Verso 35, si la esposa quiere aprender algo, que le pregunte a su esposo en casa, porque no es apropiado que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿A quién? Primero, ¿a qué universo de mujeres se refiere el texto? Se está dirigiendo a la mujer casada. No le está diciendo nada a las solteras, no le está diciendo nada a las viudas, no le está diciendo nada a las solteronas, a las madres cabeza de familia, no les está diciendo nada a este texto. Le está diciendo a las mujeres casadas, por eso le dice que si quieren saber algo le pregunten en su casa a su esposo, y si la mujer no tiene esposo, entonces no es para ella este texto, ¿correcto? Note, primero hagamos esa precisión. Es a mujeres casadas. Las mujeres casadas en Corinto, que es donde se da esto no se dio en otra parte, generalmente habían sido sacerdotisas, líderes sacerdotisas de la diosa Venus, que era la que se veneraba en aquel lugar. Y las mujeres habían trabajado, una gran parte de mujeres de las que se convirtieron cuando Pablo predica el Evangelio y Apolos en este lugar, habían sido sacerdotisas de esta diosa y habían practicado la prostitución, es decir, para buscar sostener ese lugar de adoración. Vendían sus cuerpos a los hombres que pasaban por ahí. Cuando estas mujeres se convierten al Señor, ellas estaban acostumbradas que las únicas que tenían autoridad para hablar y para enseñar eran las mujeres, porque el culto de Diana era un culto exclusivamente feminista, que lo podían desempeñar solo las mujeres, y solo las mujeres eran las que estaban autorizadas para hablar en grandes congregaciones. Cuando ya llegó el Evangelio, entonces el Evangelio le dice, ¿sabe qué? Ahora escucha a los hombres predicar, y usted, señora casada, se tapa la boquita mientras se predica. Todos aprendemos en silencio. Eso era lo más difícil para ellas, porque ellas se sentían menos si no eran ellas las que hablaban en el culto y era un hombre el que hablaba. Ellas se sentían menos o se sentían humilladas o como que alguien las estaba bajando de su estatus. Pero este problema solamente era de las mujeres casadas. El resto de mujeres no tenían problema con esto. Las mujeres casadas, ellas consideraban que eran unas personas que habían alcanzado más gracia que todas las demás, pues el matrimonio era como una especie de señal para ellas que les indicaba de que ellas eran superiores al resto de las mujeres, que a pesar de haber sido prostitutas se pudieran casar. Eso lo entendían ellos como si fuera un regalo de los dioses o de un regalo de la diosa Venus para ellas, y por lo tanto se consideraban superiores al resto. Y no solamente de mujeres, sino de hombres. De ahí que el gran problema para ellas, al llegar al nuevo culto, al llegar a la nueva forma de adorar a Dios y de aprender, fue muy difícil para ellas poder asimilar esto. Por eso Pablo les dice, ¿sabe qué? Aprendan en silencio. No es que no conversen, sino aprendan. Todos vamos a la congregación aprender en silencio, porque si todos habláramos, entonces ¿en qué queda el que predica? ¿Y qué es lo que aprenderíamos? Se formaría el desorden, que es el desorden que Pablo está corrigiendo en esta congregación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora ya lo de 1 Timoteo capítulo 2, 11 y 12 es un asunto diferente, donde Pablo está diciendo, no permito que la mujer tome autoridad sobre el hombre, es decir, que gobierne al hombre. No es cuestión de que predique o no predique, sino es cuestión de gobierno, de autoridad sobre el hombre. No le está diciendo que no predique, no le está diciendo que no enseñe, sino que lo que la Biblia dice es que no tome autoridad o gobierno sobre el hombre.
Eso es lo que Pablo está diciendo ya en el caso de Timoteo. Bien, seguimos entonces con otra pregunta. A ver, ¿dónde estamos? Listo, por aquí venimos ya. Vamos, bueno, creo que hasta ahí, esas eran las preguntas que teníamos para esta noche, sí. Ya están contestadas las preguntas, tanto las de lunes como las de esta noche. Ya hemos hecho el recorrido por ellas, gracias a Dios. Entonces vamos a tener en este momento de ver desde dónde nos están saludando. Veamos también que es muy importante desde dónde queremos pasar sus saludos, desde dónde ustedes están esta noche en la escuela de Jesús. Tenemos que nos están saludando esta noche desde Envigado, en el área conurbana de Medellín, desde la ciudad de Lima, en el Perú, desde Suacha, Cundinamarca, desde el distrito 8, el Manantial, en Soledad Atlántico, desde Cartagena, Bolívar, desde Santa Mónica, en Medellín, desde Ipú, Puerto Salgar. A todos ustedes nuestro saludo también. Desde Magangué, Bolívar, desde Cabañas, Bello, aquí muy cerca. Desde Cali, desde la ciudad de Cali, desde Marinilla, en el oriente cercano, desde la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús en Ecuador. Un saludo para nuestra amada Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús en Ecuador. En Guayaquil, también Ecuador, nuestro saludo cordial. En Armenia, Quindío, aquí en Colombia. En Palmira Valle, nuestro saludo cordial también para ustedes. En la ciudad de Valledupar, en el Cesar. En la ciudad de Bogotá y en Ipú, Santa Ana. En Aguachica, Cesar. En Aruba, en Aruba. En el distrito 5, también en la ciudad de Apartadó, en Buenaventura, en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Un saludo también para ustedes. En San Vicente del Caguán, aquí en Colombia, en nuestra tierra linda, anteriormente conocida como los Llanos Orientales. En el Caguán, Caquetá. En La Estrella, esto es en la zona norte, el área conurbana de Medellín, en la ciudad de Medellín, en Ipú, en el Mirador, esto es en Bello, en Neiva, Huila. Un saludo a todos nuestros amados hermanos allá en esa hermosa iglesia del Huila. En Bello Central, a hermanos de la iglesia central, nuestro saludo cordial en el nombre del Señor. En la ciudad de Ibagué, nuestro saludo también para ustedes. En el suroeste de Antioquia, en Támesis. En Capurganá, Chocó, allá en la frontera con Panamá. En Santiago de Chile, nuestro saludo cordial también a ustedes, hermanos, allá en Chile. En Buga Valle, en Andes, Antioquia, también nuestro saludo cordial para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Y a continuación de estos saludos que nos han enviado desde diversos lugares, vamos a tener también la lectura de las peticiones que han enviado para presentarlas esta noche delante del Señor. Y tenemos la petición de nuestra hermana Yusmaris de Santís, esto es desde Lima, Perú, que está pidiendo oración, una acción de gracias, y está pidiendo oración por una anciana de la iglesia, la hermana Benigna Saldaña. Está pasando por un momento duro. Dios le fortalezca, la ayude a sobrellevar la enfermedad de su hijo, liberación y santidad. Vamos a orar, por esta petición de nuestras hermanas desde allí, desde Lima, Perú. También Nancy Londoño, bendiciones, está pidiendo oración por su hermana y sobrina
por liberación, que Dios les bendiga. Javier Meneses, amada iglesia, está pidiendo oración por una situación que tiene en la empresa. Mi Señor Jesucristo la conoce y también mis hijos. Vamos a orar por esa petición también. José Manuel Vázquez Luna nos está saludando el Señor y también pidiendo oración para que el Señor le ayude a toda su obra misionera en el mundo, para que el Señor bendiga a todos nuestros misioneros en el mundo. Qué buena petición, que el Señor siga bendiciendo y prosperando su obra misionera en todos los países del mundo, donde por misericordia de Dios estamos predicando el Evangelio del Señor. Ofelia Baltán, Dios le bendiga, hermano Antonio, desde Palmira. Mi petición es que mis hijos y toda mi familia conozcan a Jesús. Claro que sí, qué linda petición, que toda su familia pueda llegar al Señor. Dios les bendiga desde Bogotá. Ruego sus oraciones por mis hijos y por su salvación. Qué bueno. El Señor sea obrando en esa necesidad. Omasle Marmolejo. Amén, amén. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Está saludándonos, está enviando este saludo desde Capurganá en el Chocó. Está pidiendo oración por la congregación en Capurganá. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos allá en Capurganá en el Chocó, en este hermoso lugar. Tenemos también el hermano Jorge Fernández, que está enviándonos aquí su petición también. Oración por todas las familias, por todos los apartados y por todos los enfermos. Que Dios les dé fortaleza y sanidad. Dios les bendiga. Gerson Vergara Saldarriaga, Dios les bendiga, también está rogando oraciones, nuestra oración esta noche, por su hogar y porque se encuentran en este momento quebrantados de salud. María Victoria Zapata Alarcón, Dios les bendiga, hermanos. Un saludo especial al pastor Antonio y familia. Soy de la Escuela de Jesús y está pidiendo oración por sus hijos y por su familia. Esta es desde la ciudad de Cali. Gabriela Hernández está pidiendo oración por su vida espiritual, por sus hijos y por su familia, y bendiciones para todos los hermanos. Jessica Peña, quiero pedir oración por toda la obra en Chile, por nuestro hermano Benjamín Solórzano, que es el misionero nuestro allí en este país austral. Que el Señor les bendiga grandemente, claro que sí, que siga prosperando su obra y bendiga a los misioneros en ese lugar. La hermana Luz Marina Melo está pidiendo oración por la hermana Alcira Benítez de Romero, esposa del hermano Diego Romero, pastor en Uso de Buen Retiro. Esta hermana se encuentra muy delicada de salud, tanto que sus hijos temen por su vida. Gracias a Dios, Dios les bendiga. Claro, estaremos orando también por nuestra hermana, que el Señor sea obrando en su salud y sanándola con su grande poder. Y la última petición que tenemos aquí es de la hermana Mónica Escobar. Dios les bendiga, hermanos. Está pidiendo oración por su hijo, Hunter, que tiene el ascenso para el 16 de octubre. Que Dios lo deje acá en Medellín otros 13 años más. Claro que sí, que el Señor sea contestando también su petición. Muy bien, estas son las peticiones, los saludos desde diversos lugares que ustedes, los que son los que mandan en esta escuela, pues son sus alumnos, son los que dicen. Ya ustedes, gracias por la votación que hicieron, escogiendo el Evangelio según San Juan como nuestro próximo texto de estudio, que tenemos con un 63% por el Evangelio según San Juan
y un 37% por el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, seguro que haremos el recorrido por el Evangelio según San Juan y desde luego iremos al libro de los Hechos entonces más adelante. Si el Señor así lo permite y nos concede la vida, eso lo haremos siempre y cuando sea en la voluntad del Señor. Vamos a orar por todas estas peticiones, dándole gracias al Señor por atendernos, por guiarnos, por dirigirnos esta noche en este estudio que hemos realizado y por cada necesitado, con la seguridad de que el Señor nos está oyendo a ustedes y a mí aquí, pues atentos está su oído a la oración de los suyos en esta noche. Soberano Señor Jesús, invocamos en este momento su grande y poderoso nombre, llegando por la fe hasta su trono maravilloso de gracia. Oh Dios, qué grande eres tú y qué preciosa es tu palabra y qué fieles son tus promesas. Cuán glorioso, Señor, es tu nombre en toda la tierra. No hay Dios como tú, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Eres el único Dios vivo y verdadero. Eres el justo, el santo, sublime grandeza, majestad. Eres todo, Señor, para nosotros. Tú mereces toda la gloria, la alabanza, pues el poder y la sabiduría y toda autoridad es suya, Señor, absolutamente. Ahora traemos por la fe a cada uno de estos necesitados, enfermos, en cualquier lugar del mundo, los traemos por la fe a tus pies. Ellos están allí esperando ese toque maravilloso suyo, para que hoy como ayer sea sanando su cuerpo, restaurando sus fuerzas espirituales, sanando también esas enfermedades emocionales y mentales que por estos tiempos se han aumentado, pero hay inmenso poder en el nombre glorioso de Jesús. También oramos por todos nuestros misioneros en todo el mundo, para que tu gracia, tu Espíritu Santo, sea fluyendo a través de ellos en palabra, en orientación, en luz, en revelación, para alcanzar a los perdidos, Señor, en cada país del mundo. Obra con tu inmenso poder. Todo es posible para ti. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, que tu palabra corra con libertad y sea glorificada en todos los países del mundo donde se está predicando tu palabra, y que nuestros misioneros y sus familias sean bendecidos grandemente. Te ruego, Señor, por cada hermano, por cada uno de tus hijos de la iglesia, para que obres en ellos. Oh Dios, que ninguno se deje desviar por fantasías religiosas, sino que sigamos firmes, plenamente fundados en la fe, sin movernos de la doctrina verdadera, del fundamento apostólico, que nada ni nadie nos desvíe de ti. Oh Dios, levanta, Señor Jesús, a aquellos que han bajado los brazos en medio de esta pandemia y han quedado con sus rodillas paralizadas y también sus bocas sin alabanza. Oh Señor, trata con ellos, obra en sus vidas. Tócalos de nuevo, manifiéstate, Señor, en ellos, y que ellos puedan volver a recuperar lo que han perdido, que todo lo perdido sea restablecido en el nombre de Jesús en cada hermano, en cada hermana, y que de nuevo vuelvan las alabanzas, vuelva el fervor espiritual, vuelva el despertar, vuelva la oración, vuelva otra vez la dedicación a ti, oh Dios, la vigilia, el ayuno, el deseo de estar en comunión, en conexión contigo de manera permanente, y viviendo una vida digna y santa delante de ti. Te ruego pues por todo tu pueblo, por todos tus hijos, por toda tu iglesia, por todos nuestros oyentes, por todos nuestros simpatizantes, para que tu gran poder sea obrando en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias al Señor Jesús. Amigos, hemos llegado al final de esta noche en la Escuela de Jesús. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, que tengan la mejor de las noches. Dios les bendiga y muchas gracias. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Dios te bendiga.